cómo son los órdenes, cómo son las revelaciones. Hombre-mujer, mujer-hombre, hombre hacia afuera, mujer hacia adentro. Así está constituido inclusive la parte sexual. Lo que decimos exteriormente, externamente, hacia los afueras, es como un negativo revelado hacia afuera. El negativo hacia adentro lo revela hacia afuera. Lo que estamos negados lo revelamos hacia afuera y así, cuando estamos espiritualmente más conectados, también lo revelamos hacia afuera. Pero en ese orden cambia el dinamismo. Cambiamos los aspectos, cambiamos el orden de dimensión y en ese cambio dimensional, ahí es donde nosotros entramos en una nueva propuesta espiritual. Mientras tanto, la forma de concebir el conocimiento a través de la razón, porque es la mente la que juzga y ejecuta, es la mente la que pone la forma rígida, y en ese intercambio mental los acuerdos negativos o los acuerdos no revelados o los acuerdos que tienen que revelarse salen del ser desde aquí adentro hacia afuera. Los mundos externos, como lo vemos y lo vivimos, está acorde con la conciencia y el conocimiento del ser. En cada uno, cada ser se mueve un principio que forma parte de la diversidad de principios, de la diversidad de axiomas con respecto al trabajo interior que cada uno ha hecho. Entonces, en ese orden no revelado aún, existen formas en las cuales aún no hemos cambiado, no hemos llegado a entender, no hemos encontrado esa fórmula de trabajar con nosotros mismos para que ese orden que está en juicios, inclusive, bien lo decimos y lo hemos dicho, en los juicios también hay un orden negativo que sale hacia afuera, por eso se revela prácticamente la posición del ser con respecto al juicio, al juzgamiento, a los prejuicios o los prejuzgamientos. En este caso, en lo que formamos la conciencia, que es una conciencia en donde vamos aceptando ciertos biorritmos, no alcanza a veces con decir o con hacer o con crear una palabra que predomina sobre una cuestión que es de índole mental y formamos siempre, en ese índole mental, formamos una espiritualidad que es más de órdenes de razonamientos. Yo les pido a las personas, si necesitan comprender algo más de lo que estamos explicando, que nos comenten qué es lo que cada uno está recibiendo dentro de esa complejidad. Los acuerdos, habríamos dicho que los acuerdos hay que sacarlos, los viejos, más que nada, los viejos mandatos, ¿no? Un abrazo, Alicia.
Un abrazo a todos los que están escribiendo, a Carlos. Un abrazo, Carlos, ahí en Chile, Alicia en España. Eh, yo más que nada sentía decir esto por lo que escribí recién sobre que todavía hay una cuestión de trabajo interior muy fuerte que debemos comprender que la idea de la espiritualidad y la idea del conocimiento no es tan fácil como uno cree, porque hay órdenes que están mucho más allá de este orden. Hay órdenes que están descubriéndose recién. Ahora se abren un poco las cortinas del conocimiento, o quizá llamadas las cortinas de las capacidades. Se revelan los velos, se abren los velos en este momento, pero así todo debemos conservar un equilibrio con respecto a nuestra evolución personal o a la que hemos adquirido personalmente. No es una cuestión de que el conocimiento sea algo que haya surgido de una cuestión de visión, como nos ha pasado. Ay, Susana, un abrazo, Susana Aguilar de México. Ya nos ha pasado inclusive en una experiencia con respecto a unas personas, unos chicos jóvenes que han tenido una experiencia de contacto en el sur de Argentina. En ese momento habíamos reunido grupos de Bariloche y estábamos trabajando diferentes lugares de acceso y se sumaban algunos chicos, algunas personas que, bueno, fortuitamente llegaban a ese grupo. En una de las experiencias, por eso les digo, a veces la experiencia de contacto puede traer a una persona, digamos, influenciarle más en su no trabajo que elevarlo espiritualmente. Si bien el contacto es muy fuerte con respecto al contacto por el contacto mismo, si la persona no mantiene el control de sí misma, el problema es que la persona se cree que está más allá del bien y del mal. Y ese es uno de los problemas y de las problemáticas de los seres que están trabajando para evolucionar. Algunas personas están trabajando para evolucionar. Pero también existe un detalle de que si bien las personas pueden tener una experiencia de contacto, 2, 3, 10, lo más importante es que no creamos que somos los únicos. Porque ese es otro gran problema y ese es tan grave como aquel que ha tomado el poder de la espiritualidad, entre comillas, del contactismo, entre comillas, de la maestría, y haber perdido la sensibilidad y haber perdido la humildad. Y en este momento es necesario que seamos fieles y fidedignos al trabajo personal, porque no hay más nada. Cada día uno se da cuenta que no existe absolutamente nada, que todo esto es una cuestión del hombre, de su razonamiento, de su forma de pensar, de su estado de conciencia. Lo más importante es que no creamos que somos y tratemos
de no ser o creer que ya somos, es lo más importante. La revelación viene en un momento muy importante de nuestras vidas y ese momento hay que sostenerlo. No es un juego este camino. Este camino está más allá. Por eso no perdamos la línea, no perdamos la conducta, no perdamos el horizonte, no lo perdamos. Si hay algo que nos está pasando y estamos haciendo cosas para crecimiento, no nos perdamos en ese camino. Entendamos, escuchemos al universo qué es lo que nos va a dar, qué es lo que nos va a entregar, qué es lo que tenemos que retransmitir y qué es lo que debemos callar.